Bienvenidos al tercer módulo del webinar del vocabulario para la representación de los datos de autobús urbano. En este módulo vamos a tratar con los principales detalles técnicos del vocabulario, entrando en cada una de las clases y propiedades que han sido definidas y explicando cómo se pueden generar datos de acuerdo con el vocabulario. Comenzamos con una visión amplia sobre las principales características del vocabulario, las principales partes de este vocabulario. Por un lado, tenemos todo aquello que tiene que ver con la información correspondiente a las autoridades de transporte y los operadores de transporte, la información correspondiente a las organizaciones que proporcionan servicios relacionados con el transporte. Aquí incluiremos operadores de transporte, autoridades de transporte y sus detalles de contacto. Por otro lado, tendremos una parte bastante importante del vocabulario centrada en todo lo que tiene que ver con la representación de las líneas y las rutas del transporte, así como su representación gráfica. En estos casos, lo que vamos a tener es todo el detalle del vocabulario relacionados con las líneas, las rutas, las paradas, cómo todas estas líneas y rutas se organizan en distintos patrones de viaje, cómo se asignan a distintos tipos de días y a distintos momentos del calendario tanto laboral como festivo, y cómo podemos organizar toda esta información para que esté disponible de una manera unificada. Finalmente, tenemos información relacionada con las incidencias de transporte, que además es algo que traemos o que reutilizamos del vocabulario correspondiente a tráfico, que ha sido también desarrollado en el contexto de este proyecto. Con un poquito más de detalle, cuando hablamos de las líneas, las paradas y los tiempos de paso, vemos que el diagrama global podría verse como algo muy complejo. Sencillamente estamos reutilizando siempre que es posible un modelo que se está utilizando para la representación de datos de transporte público en Europa, que se denomina Transmodel, que es un estándar, y esto lleva asociada una complejidad adicional a la hora de describir todos los conceptos que tenemos asociados. En cualquier caso, vamos a ir describiendo en el contexto de este webinar todos estos conceptos y cómo se relacionan para poder acabar entendiendo cómo una parada se relaciona con todos estos conceptos que tenemos aquí identificados. Finalmente, también hablaremos de una parte relacionada con los viajes, como hemos comentado anteriormente, donde tendremos el concepto de Vehicle Journey, el viaje que realiza un determinado vehículo, que está relacionado con una serie de tipos de días en los que puede operar. Esta parte del diagrama es la que tiene que ver con los tipos de días en los que va a operar y los servicios de calendario. Y finalmente tenemos la información correspondiente a los patrones de viaje que se están realizando de acuerdo con para estos vehículos, ¿no? En un determinado momento. Toda esta documentación, como con el resto de vocabularios, como ocurre con el resto de vocabularios desarrollados en el contexto de este proyecto, está disponible en una URL con una documentación HTML muy extensa, con el objetivo de que sea sencillo ir entendiendo todos los elementos relacionados con la representación de los datos de acuerdo con este vocabulario. Vamos a comenzar ahora con las distintas partes del vocabulario y de hecho vamos a comenzar con esos elementos que tratamos al principio del todo, que tenían que ver con los operadores y autoridades de transporte, así como con su información de contacto. Lo que podemos ver aquí en la imagen es el operador MT. Hemos utilizado y vamos a utilizar para todos estos ejemplos al operador EMT de Madrid, aunque todo esto sería aplicable a cualquier otra ciudad, tanto de España como internacional. Como vemos, EMT es una instancia
de la clase operator, operador, definida en el modelo de Transmodel, en la parte de organizaciones del modelo de Transmodel, y tiene información correspondiente a las líneas que opera, es decir, este operador va a dar soporte a un conjunto de líneas. Aquí solamente se han incluido 3 líneas como ejemplo, pero claramente un operador como EMT, que es el operador principal en la ciudad de Madrid, da soporte a muchísimas más líneas. Asimismo, este operador trabaja en el contexto de una autoridad de transporte que es el Consorcio Regional de Transporte. Las autoridades de transporte están definidas aquí y, como vemos, tenemos también una URI, que podría ser esta que identificamos aquí de ciudades abiertas, o podría ser la propia URI, el propio identificador del Consorcio Regional de Transporte, en el contexto de sus datos abiertos. Y ambos, tanto EMT como el Consorcio Regional de Transporte, tienen sus datos de contacto que se describen de la siguiente manera. Son una subclase de esquema contact point, es decir, de la clase contact point de esquema.org, y contienen información básica de datos de contacto, como teléfono, email, URL, dirección de contacto, etc. Esta es la parte relacionada con las organizaciones que proporcionan soporte para todo lo que tiene que ver con el transporte público, pues, dentro de una ciudad. En este caso hemos identificado una autoridad de transporte y un operador de transporte. Pasamos a la información correspondiente a las líneas. Todos entendemos lo que es una línea de autobuses, a las que normalmente tenemos acceso cuando somos usuarios de autobuses públicos, y en este caso vamos a estar trabajando con una línea concreta actualmente desplegada en uso en Madrid, que es la línea 138. Esta línea 138 es una instancia del concepto línea, tal y como se define, y está operada por la EMT, como hemos comentado anteriormente. El identificador de la línea es el 138 y tenemos una descripción general, línea 138, que comienza en Cristo Rey y finaliza en San Ignacio de Loyola, en Madrid. Tiene su URL con información correspondiente que podríamos colocar en un navegador web y visualizar información que nos proporciona, en este caso, el operador de transporte, y nombre e información adicional. Lo que es importante en el contexto de nuestro modelo es sobre todo lo que tenemos en el bloque que acabamos de marcar en esta transparencia. En primer lugar, tenemos una forma de presentación de la línea. Lo tenemos descrito más abajo, aquí, que básicamente nos dice cuál es el color que se utiliza para representar la línea y cuál es el color que se utiliza para el texto de la línea. Esto es algo que es habitual, puesto que en muchas ocasiones los operadores de transporte o las autoridades de transporte definen una serie de colores para distintas líneas. En el caso de los autobuses, podemos tener autobuses azules, autobuses rojos, autobuses negros. En el caso de las líneas de metro, aunque no estamos haciendo esta representación concreta en el contexto de este vocabulario, pero todas las decisiones que tomamos son también aplicables, es muy común que se utilicen colores para la representación de las líneas. Las líneas pueden verse afectadas por incidencias. En este caso tenemos como ejemplo una incidencia concreta sobre la que hablaremos un poquito más adelante. Y finalmente los elementos que sí que son más importantes son la cabecera y fin de línea. En este caso hablamos de 2 paradas concretas que forman parte de la infraestructura de transporte de la ciudad. Y finalmente 2 elementos, en este caso, podría haber más, que nos identifican rutas dentro de la línea. Concretamente, en este caso, en el caso de esta línea concreta del 138, vamos a identificar 2 rutas principales, la 138A y la 138B, porque cada una de ellas tiene una dirección. Una va de Cristo Rey a San Ignacio de Loyola y la otra va en el sentido opuesto, de San Ignacio de Loyola a Cristo Rey. Esto se identifica como rutas, se define como rutas en el contexto de nuestra representación, que está basada en el modelo, en el estándar Transmodel.
Hemos hablado de incidencias. La forma de representar incidencias es sencilla. No ha sido definida en este vocabulario, sino que se ha definido en el vocabulario de tráfico, que forma parte del conjunto de vocabularios que se están definiendo en este proyecto. Y aquí podemos ver una incidencia concreta con un hash como identificador principal, que es de tipo es tráfico incidencia, que tiene un identificador y una descripción, que es la que normalmente nosotros como usuarios vamos a ver en una web o se nos va a dar por la radio o en una aplicación móvil o en cualquier otro lugar que nos ofrezca este tipo de información, y que como aspectos importantes pues tiene fecha de creación, fecha de comienzo, fecha de finalización, aspectos como si es algo recurrente o no, cuántos sentidos y carriles están afectados, y finalmente incluso información relacionada con la geometría sobre qué tramos de tráfico relacionados a su vez con el callejero están afectados, y finalmente el tipo de incidencia que hemos identificado de un tesauro, un conjunto de códigos de tipos de incidencia que han sido identificados en este vocabulario. Concretamente, en este caso, vemos que la incidencia con la que estamos tratando es de tipo evento. Es decir, se ha producido un evento en la ciudad y está afectando al tráfico y, por tanto, afecta a su vez a las rutas, a las líneas que tenemos en autobús urbano. Pasamos a continuación a los aspectos relacionados con cómo se construyen las rutas. Podríamos pensar de una manera un poco ingenua que simplemente una ruta se puede expresar como una sucesión de paradas. Pero si queremos ser suficientemente generales y poder tratar todos los tipos de situaciones en los que podemos tener puntos de parada en el contexto de una ruta, que no tienen por qué ser únicamente paradas de autobús o postes en la calle, o incluso paradas que pueden ser determinadas por el usuario, como estamos viendo recientemente en algunos autobuses urbanos, en los que las personas pueden decirle al conductor del autobús dónde quieren que paren, incluso aunque no sea una parada completamente planificada. Pues en tal caso tenemos que definir diversas clases que nos van a ir permitiendo representar todo aquello que tiene que ver con el patrón de paradas que tiene una determinada ruta que sigue una determinada línea. Concretamente, aquí tenemos el concepto de point on route, punto en una ruta. Aquí estamos hablando del point on route 138B4608. Lo hemos construido a partir del identificador de la ruta 138B y a partir del identificador de la parada concreta. En este caso se va a tratar de una parada física, que es la 4608, pero se podrían construir los identificadores de cualquier otra manera. Podemos decir que la vemos como una ruta, un punto en ruta con el mismo identificador, y este es el que precisamente me permite identificar que el centroide, el lugar donde se produce esta parada, concretamente es una parada. Podría ser también una zona concreta, así que lo veremos a continuación. Esto es el elemento fundamental para definir los puntos en los que se puede parar cualquier autobús. Es decir, los puntos que pueden formar parte de las rutas de cualquier autobús. ¿Cómo definimos cuáles son esos puntos y qué sucesión tienen, qué orden tienen? Lo definimos a través del concepto Journey Pattern. El concepto Journey Pattern lo que me permite es definir precisamente el patrón de viajes que van a tener los autobuses que sigan una determinada ruta. Como vemos aquí, el identificador que le hemos proporcionado a este Journey Pattern es el 138A1. De nuevo, los identificadores que podemos utilizar pueden ser cualesquiera. Estamos utilizando estos identificadores en estos ejemplos para poder facilitar el seguimiento de toda la información que estamos generando. Concretamente, lo que estamos diciendo aquí es que este es un patrón de viaje que se produce en la ruta 138A. Y lo que queremos indicar es que podría haber otros patrones de viaje asociados a esa ruta. Por ejemplo, podría ocurrirnos
que durante la noche, a partir de una determinada hora, haya algunas paradas que no se sirvan, que no formen parte de la ruta, pues porque se acorta la ruta por alguna razón, porque se alarga la ruta por alguna otra razón o porque se saltan algunas paradas en la ruta durante, por ejemplo, las horas punta. Lo que se representa en un Journey Pattern es básicamente la ruta a la que se da soporte con la propiedad on. Lo tenemos identificado también en el dibujo, en el diagrama. Tenemos también información sobre cómo se anuncia esta ruta, es lo que denominamos el Destination Display, lo que tenemos concretamente aquí. Y ese Destination Display es lo que normalmente nos vamos a encontrar en la descripción que encontramos en el cartel que describe esta ruta en la parada, o también incluso en lo que normalmente lleva incluido el propio autobús en el frontal del autobús, ¿no? En el display que tienen para indicar a los usuarios pues, de qué autobús se trata, a qué línea están dando soporte y hacia dónde va en caso de que haya que tener algún mensaje concreto. Finalmente, siempre podemos poner cualquier incidencia que afecte a cualquier journey pattern, a cualquier patrón de viaje, y todos los stop point in journey pattern, los puntos de parada dentro del patrón de viaje que están relacionados con este patrón de viaje. Esa es la forma de representar los patrones de viaje. Vamos a centrarnos un poquito más en esos puntos de parada, en los patrones de viaje que tienen que ver con lo que ya habíamos identificado de los puntos de parada originales, ¿no? Pues tenemos este punto de parada en un Journey Pattern 138.1.4608, que tiene su identificador, tiene su orden, me dice que es el 1, por tanto esto quiere decir que dentro del Journey Pattern es el primer punto de parada, es decir, es la cabecera. Me dice de qué tipo es la parada, de acuerdo con un tesauro de paradas que están definidos en el modelo Transmodel. En este caso es una parada por la que se puede pasar sin ningún problema, y me dicen además cómo se relaciona con lo que sería un punto de parada planificado. El punto de parada planificado, que es el que describimos ahora, es un punto de parada concreto que se puede relacionar ya con una parada física concreta, como la parada 4608 que tenemos aquí, que está además en una zona de parada. Concretamente la zona de parada que denominamos Cristo Rey, le podríamos haber asignado también un identificador, y esto lo que me indica es que esta parada está dentro de una zona que se puede denominar una zona de intercambio. Es bastante habitual, sobre todo en las ciudades grandes, que haya rotondas en las que existen diversas paradas en distintas partes de la rotonda y eso determina una zona de paradas, o calles en las que hay varias paradas seguidas y por tanto tener esta información sobre las zonas de parada puede ser bastante útil a la hora de intentar hacer planificación de rutas, dado que nos permitiría movernos de una a otra sencillamente y sin perder mucho más de varios segundos o un minuto para pasar de una parada a otra dentro de una misma zona. También podemos identificar si ese stop point sobre el que estamos hablando es un stop point en el que hay que indicarle al conductor del autobús que se debe parar, o indicarle al conductor del autobús también si se debe parar cuando uno está fuera y quiere entrar en el autobús, que son aspectos bastante habituales dentro de las líneas de autobuses y de los autobuses urbanos. Si continuamos un poquito más en detalle con el concepto de la parada ya entendida como una infraestructura física, el lugar donde esperamos, ¿no?, a que llegue un autobús, o el lugar donde nos bajamos, ¿no?, cuando un autobús para, lo que tendríamos como información básica de la parada pues es, en primer lugar, su identificador. Normalmente las paradas es muy habitual que se representen con números, por tanto su identificador universal podría tener perfectamente ese número, es de tipo parada, y tendrá información habitual de la parada como su identificador, descripción, URL, nombre, si tiene wifi, si tiene panel electrónico o no, a qué zona pertenece. En este caso hablamos de una zona tarifaria definida por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid,
Y finalmente podemos hablar de la dirección geométrica, ¿no? de la geometría que tiene esta parada y de la dirección postal, por si queremos asociarle una dirección postal. Concretamente, desde el punto de vista de los aspectos geométricos, pues aquí estamos diciendo que esta parada es un punto, ¿vale? Le damos incluso el mismo número de la parada, podríamos haber dado cualquier otro, y decimos cuál es, por ejemplo, su latitud, su longitud o cualquier otro tipo de coordenada que pueda ser relevante. Pasamos ya a los últimos elementos de este vocabulario que tienen que ver ya con los viajes que realizan concretamente los distintos autobuses. No estamos refiriéndonos al autobús concreto, al autobús número 3, que ha realizado un viaje esta mañana a las 6:30, sino a los viajes que se realizan de manera regular por los autobuses siguiendo un patrón de viaje como los que hemos identificado anteriormente. Es decir, de momento hemos identificado que tenemos líneas, que tenemos rutas, que las rutas siguen unos patrones de viaje y a continuación lo que vamos a ver ya es de esos patrones de viaje cómo se organizan en el tiempo, cómo se relacionan ya con los vehículos que tienen que pasar por esos patrones de viaje. Eso es lo que representamos en la parte de este vocabulario que tiene que ver con lo que denominamos el Vehicle Journey. Concretamente, aquí de nuevo utilizamos códigos sencillos de entender y sencillos de relacionar. Estamos definiendo el Vehicle Journey de la ruta 138A, del patrón de viaje 138A1 y más específicamente de lo que sería un día laborable. ¿Cuáles son los elementos relevantes en este contexto? Pues decimos cuál es la duración de este Vehicle Journey, decimos que tiene una duración de un día, es decir, es aplicable a todo el día, en el caso de esta ruta específica. Tiene una hora de comienzo, las 6:15 de la mañana, se hace utilizando un Journey Pattern, no era porque hubiéramos utilizado el código, sino porque ahora ya lo estamos relacionando directamente. Decimos además cuál es el tipo de día al que es aplicable, en este caso es un día laborable. Especificamos de qué está compuesto, ahora veremos lo que significa un Headway Journey Group en la siguiente transparencia. Y finalmente hablamos de la dirección, del tipo de dirección, en este caso outbound. Realmente esto es una forma arbitraria de representar los tipos de dirección. Se suele utilizar mucho, por ejemplo, inbound y outbound. Inbound para determinar que se está entrando en la ciudad, outbound que se está saliendo de la ciudad. Pero no todas las líneas entran y salen de la ciudad, sino que hay muchas otras líneas que hacen otros tipos de recorridos, por ejemplo, circulares. Por tanto, esta representación suele ser arbitraria, pero aún así se utiliza mucho en la representación de líneas de autobuses. Vayamos ahora en más detalle con lo que tiene que ver con los Headway Journey Groups, que están identificados en esta parte del diagrama y que básicamente me permiten representar cómo son los comienzos, finales y cuáles son los intervalos que se siguen para un Headway Journey, como hemos visto anteriormente, ¿no? Para entender cómo son los viajes que realizan los vehículos específicos. Por ejemplo, aquí tenemos este Headway Journey Group 138A1 laborable, que nos identifica de nuevo pues, la primera hora de salida, las 6:15, como habíamos identificado anteriormente, la última hora de salida, las 11:30 en este caso, y cómo están determinados, digamos, por un intervalo, es decir, cuáles son los intervalos habituales de salida de los autobuses. En este caso, lo que determinamos como intervalo de salida de los autobuses es que hay como mínimo de un intervalo de 7 minutos, como máximo un intervalo de salida entre un autobús y otro de 20 minutos. Es decir, escrito en lenguaje coloquial, los autobuses salen cada 7 o 20 minutos, ¿no? Entre 7 y 20 minutos. Toda esta información, todos estos patrones que tenemos de viajes, pueden ser realizados en distintos momentos. Perdón,
Pues todos estos patrones pueden ser realizados en distintos momentos del día, en distintos momentos del calendario. No es lo mismo, en general, en muchas ocasiones, la frecuencia que se utiliza, incluso las rutas que se siguen durante el invierno que durante el verano, y especialmente durante la época central de vacaciones. O incluso hay líneas de autobuses, por ejemplo, que sirven a cementerios y que tienen unos calendarios especiales en las semanas que se encuentran alrededor del 1 de noviembre. Es decir, toda esta información que tiene que ver con los calendarios también se puede representar, se debe representar y va a estar enlazada con lo que teníamos anteriormente, con toda la información que hemos representado anteriormente. Concretamente aquí representamos lo que sería el Service Calendar. Comenzamos por la parte de la derecha. En el Service Calendar representamos en este caso el calendario del 2020 para la EMT. Es el calendario de servicio de la EMT Madrid para 2020 que comienza el 1 de enero del 2020, termina el 31 de 12 del 2020 y está definido por una serie de días de Day Type Assignments que son asignaciones de cada día a este calendario. Es decir, esto nos permitiría que si queremos tener algunas excepciones a este calendario, por ejemplo, porque en agosto queremos tener otro tipo de rutas y otras frecuencias, etcétera, pues simplemente no asignaríamos los días de agosto a este calendario. Aquí vemos un ejemplo simplemente del 2 de enero del 2020, es el que hemos representado aquí, pero podríamos o deberíamos tener pues, prácticamente los 365 o 366 días del año aquí representados. Cada uno de estos días, concretamente el 2 de enero del 2020, pues tendrá su fecha correspondiente, nos dirá si está disponible o no en este calendario y finalmente nos especificará qué tipo de día es con el que se está trabajando. En este caso tenemos un tipo de día que hemos considerado laborable tal y como lo entiende el operador de transportes o la autoridad de transportes, que es la que define este tipo de información, que es un tipo de día tal y como lo tenemos identificado aquí arriba y que tendrá información genérica como el identificador, descripción, nombre y la hora inicial en la que se considera que el día inicia. Normalmente el día no se considera que inicia a las 12 de la noche, sino normalmente pues alrededor de las 5 o 6 de la mañana cuando comienza lo que se entiende como día laborable. Con esto hemos terminado la descripción técnica de este vocabulario. Nuestra intención con este vocabulario, que es de carácter complejo, que reutiliza muchísimas clases de vocabularios, modelos ya existentes, como Transmodel, no es la de intentar representar de una manera compleja necesariamente toda la información relacionada con el transporte, en este caso de autobús urbano, aunque como ya hemos dicho podría ser aplicable a otras formas de transporte, sino que hemos querido realmente permitir la representación de todos los aspectos que son relevantes y que son habituales, sobre todo dada la casuística de la representación del transporte urbano por autobús, por medio del autobús. Por esa razón hemos tenido que representar organizaciones como con las que hemos comenzado, ¿no? Los operadores de transporte, las autoridades de transporte, sus detalles de contacto, etc. Hemos tenido que ir desglosando el concepto de línea, de las rutas que sirven una determinada línea, de los journey patterns, los patrones de viaje que se pueden asociar a las distintas rutas. De hecho, puede haber varios patrones de viaje asociados a una misma ruta. Y finalmente ya de la planificación de cómo los distintos vehículos, los distintos autobuses van a ir saliendo en el contexto de cada uno de esos patrones de viaje que están asociados a cada una de esas rutas y a su vez a las líneas que son operadas por el operador de transporte. Finalmente, hemos hablado de los puntos de parada de una manera un poquito más detallada, cómo se entiende de una manera general que tenemos los puntos asociados a las rutas,
pero que luego ya esos puntos se pueden asociar específicamente a elementos de la infraestructura de transporte, a las paradas en sí mismas, a los postes que podemos ver en muchas ciudades. Y finalmente hemos hablado del calendario, el calendario de servicio, que es muy relevante para entender en qué días opera cada una de esas líneas, rutas y patrones de viaje y patrones de vehículos que hemos identificado. Con esto terminamos la presentación de este vocabulario, la presentación de los conceptos básicos. Los ejemplos se han intentado crear de tal manera que fueran sencillos de seguir, con un ejemplo concreto, con la casuística que se puede producir en ese tipo de ejemplo, pero por supuesto en la documentación correspondiente a este vocabulario hay muchísimo más detalle sobre todos estos aspectos, todos estos elementos y cómo se puede realizar toda esta implementación.